Nuevamente les doy la bienvenida a esta tercera sesión presencial de la Maestría en Gestión Educativa Técnica Tecnológica Productiva. Al módulo 1, Epistemología de la Educación Superior Técnica Tecnológica Productiva, bien reiterativo. La unidad que hoy nos corresponde la hemos denominado Educación Técnica, Formación Profesional como Política Pública, segunda parte. Recuerdan que la anterior vez al final nos hemos quedado en la parte un poco introductoria de esto por limitaciones de tiempo, pues ahora la vamos a desarrollar y vamos a ampliar. El objetivo de esta sesión es hacer una especie, no de síntesis, pero sí de concreción, si vale el término, de las primeras dos unidades temáticas que hemos visto, que nos permita visibilizar dos cosas. Que nos permita comprender más, si quieren, en términos prácticos, los antecedentes históricos de la educación técnica en Bolivia. Primer aspecto. El segundo aspecto, esos antecedentes referidos a las concepciones políticas ideológicas de los momentos históricos, que en los últimos 50 o 70 años tiene una direccionalidad. Como todo en gestión pública y en administración estatal, debe estar referida aquí a su población. Desde el punto de vista de la sociología política o la politología liberal, diríamos, es la respuesta del Estado hacia la sociedad civil a partir de las demandas de la sociedad civil. Es decir, es una especie de círculo, ¿sí? Sociedad civil, Estado, demandas, respuesta. Cuando no existen esas respuestas, existe conflicto, pero esa es otra teoría. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Dicho de otro modo, en términos educativos, la sociedad se plantea ciertos parámetros, ciertos elementos, y ustedes como educadores, educadoras, también lo saben. Ante ello, el Estado tiene que resolver o responder esa forma, criterio o crítica, en el sentido más amplio del término. Para ello va a emanar ciertas políticas, dicho de otro modo, acciones, para responder o resolver una problemática en general, que además tenga proyección, perspectiva. La idea de que de haberles compartido el video de Rafael Bautista, ¿sí? Yo lo admiro muchísimo, lo respeto, no siempre comparto todos sus criterios porque mi formación es marxista y él le anda dando todo el tiempo contra el marxismo, ¿no? Sin embargo, sus razonamientos y críticas son muy oportunas. Eso es lo diferente. Puedo no estar de acuerdo, pero sí reconozco y reconocemos su trabajo. Y una de ellas es, por eso es que les invité a ver su conferencia. Bueno, la segunda parte, para los que quieran, les voy a compartir también. Que tiene que decir, que quiere decir que todo, absolutamente todo, es respuesta. Primero, nace de una forma de pensar. En función de esa forma de pensar, se construye ciertos dispositivos, mecanismos, elementos o normas, como en nuestro caso, que responda a esa inquietud o a esa forma de entender la realidad. A ello le llama metodologías epistemológicas o filosóficas de la construcción de nuestra realidad. Para él, esta realidad, ¿sí? O la comprensión de esta realidad está bajo un molde que le llama colonialidad, que no necesariamente responde a nuestra realidad. En términos de filosóficos y epistemológicos y también ideológicos, en los últimos 50 años, eso se ha venido debatiendo en el mundo, sobre todo el mundo occidental. Primero con el postmodernismo, un tema que no lo vamos a debatir. Segundo, con el postestructuralismo, luego el postmodernismo y ahora las teorías de la decolonialidad o la descolonización, que tiene larga data, ya más o menos hace unos 50 años, pero que en Latinoamérica empieza a formarse o empieza a tener mucha relevancia a finales de la década de 1990, toda la primera década del siglo XXI y finalmente estos últimos
años, prácticamente sí, son los últimos 30, 35 años que se viene formando. Y Bolivia es uno de los ejes importantísimos de esta nueva forma de pensar, por el hecho y la irrupción de los movimientos sociales como alternativa a modelos hegemonizantes, como diría Bautista, como dirían otros teóricos. ¿Ya? La idea un poco de entender entonces la educación técnica tecnológica en el tiempo es también entender cómo los modelos de pensamiento hegemónico eh, centraron o influyeron, esa es la palabra, influyeron en la forma de hacer educación en general, pero sobre todo en la forma de hacer educación superior técnica tecnológica en el tiempo. Esa es la idea. Y esta tercera unidad temática, sí que de acuerdo al programa ya deberíamos entrar a lo que es el modelo educativo, ¿sí? Va a centrar en eso. Entonces va a ser un poco, no sé si pesadita, pero sí la explicación es muy esquemática, pero vamos a tratarla de hacer lo más comprensible posible. Entonces hemos sintetizado todo un recorrido teórico para ello. Me alegra muchísimo a quienes han podido escucharlo a Rafael Bautista, quienes no, ahí está el video, escúchenlo para comprender esta parte. ¿Sí? Es nuevamente, ¿no? Material de apoyo. ¿Ya? Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión. El primer subtema que hoy vamos a llamar, o vamos a tratar, lo hemos llamado la educación técnica, la formación profesional como política pública 2. Entonces vamos a partir de tres premisas básicas. La primera, así como les decía, vamos a más o menos concretar lo que ya habíamos debatido, o lo que ya habíamos visto, mejor dicho. La primera premisa, el contexto histórico que tiene que ver con los antecedentes de la educación técnica y la formación profesional en nuestro país, que básicamente tiene que ver con esto, interpretar la noción. Quiero que por favor tomen nota o se acuerden mucho. Noción de educación técnica, formación profesional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entendemos? ¿Qué comprendemos? Entonces dice, ¿por qué el contexto histórico? Para interpretar la noción de educación técnica y formación profesional. Profesional, es necesario, dice, historizar la relación entre el Estado Nacional, perdón por las minúsculas ahí, vamos a corregir, y la construcción de políticas que configuraron los sistemas educativos modernos en todos los niveles, y el modo en que estas transformaron el concepto de educación en general desde el siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Entonces, para comprender, o mejor dicho, tener una idea de lo que significa la educación técnica, tecnológica, productiva, en términos cronológicos y de antecedentes como política pública, nos dice la misma UNESCO en un documento del 2010 que está en la bibliografía que les hemos compartido en la anterior sesión, ¿sí? Es importante revisar su historia, porque esa historia nos permite comprender cómo es que el Estado realiza, ejerce o actúa sobre este concepto llamado educación. ¿Sí? Y cómo este en el tiempo se ha transformado, principalmente desde el siglo XIX, que hemos hecho un breve recorrido histórico, hasta comienzos del siglo XXI. ¿Por qué comienzos del siglo XXI? No lo dice el modelo, no lo dice Bautista, no lo dice Agustín Tarifa, lo dice la UNESCO. Porque para la UNESCO, principalmente en Bolivia y en algunos otros contextos latinoamericanos, como el venezolano, en su momento el ecuatoriano, hoy en Colombia y Chile, que están en procesos de transformación, significan rupturas, es decir, transformaciones, cambios, saltos cualitativos en la forma en que los estados hacen educación. ¿Ya? Nuestra segunda premisa
La educación técnica y la formación profesional como sentido. Primero, el contexto histórico del por qué, ¿no es cierto? Porque cómo entendemos educación técnica y formación profesional en la línea del tiempo y las interacciones y las relaciones entre los actores, Estado, sociedad civil, y de cómo se ha dado, cómo se articula aquello. Pero la otra noción para entender las políticas públicas en educación técnica es qué entendemos por educación técnica o formación profesional, ¿no? Y necesariamente vamos a ir o retomar esto. Y yo lo he puesto entre paréntesis porque es real. Mundo de la producción. La educación técnica o la formación profesional hasta, como vemos acá, comienzos del siglo XXI, es el mundo de la producción. Está referida al mundo de la producción, que no es otra cosa que una respuesta al mercado como servicio o rentabilidad. La articulación, ahí se desconfigura un poquito, la articulación entre la producción y el trabajo. Esa es la segunda premisa. Y cuando hablamos de premisa, es decir, idea, lo hipotético o la noción, mejor dicho, entre lo que estamos entendiendo. ¿De acuerdo? Volvemos entonces. Las políticas públicas en educación técnica o formación profesional vamos a entender bajo el contexto histórico, es decir, los antecedentes, que están referidos a cómo los estados interactúan o dan respuesta a la sociedad civil en función de los sistemas educativos. Y esos sistemas educativos responden a un contexto histórico, económico, social, político, ideológico, religioso, que no es materia de discusión en este momento, pero que sirve de premisa. Y este mundo de la producción, o sea, mejor dicho, la educación técnica y la formación profesional como comprensión, como concepto, si vale el término, está referido al mundo de la producción, nos dice, porque es una respuesta al mercado. Es la articulación entre producción y trabajo. Siempre está esa noción presente. Entonces, recordamos nuestras anteriores dos sesiones. Y acá lo importante, está referido a tres formas de pensar el mundo en Latinoamérica y en nuestro país sobre temas educativos, en general y en particular. Más adelantito lo vamos a ver, pero vamos a recordar, ¿no? Cómo estaba después de 1826, las escuelas de artes y oficios, hasta el 40, hasta la década del 40, posguerra del Chaco, posteriormente el Código del 55, con la idea con el objetivo de la formación, ¿sí? Y un debate entre la década de 1960 hasta 1990, y que continúa todavía en muchos países y con rezarios en el nuestro, sobre lo que significa inclusión social y lo que significa asistencialismo. Entonces, en la anterior sesión hemos compartido rápidamente sus conceptos. La tercera premisa, que es la política pública. Hasta acá, vuelvo a reiterar, la importancia de la emergencia o la formación como concepto de la educación técnica tecnológica desde el Estado. Y esto cómo significa o lo que significa siempre, siempre al mundo del trabajo, a la producción. La relación entre la formación y la actividad productiva en el trabajo, por decirlo así, que tiene que ver con tres modelos, formas, eh, enfoques, si ustedes quieren. ¿Ya? El desarrollismo, inclusión social y asistencialismo. Ello lleva a proponer desde el Estado o desde la sociedad civil o desde las organizaciones u organismos encargados de desarrollar educación, acciones. Y habíamos visto también el concepto de política pública. Y las vamos a repasar aquí bien rapidito. Así, vamos a encontrar teóricos que nos van a hablar en varios textos, en artículos científicos, pero hemos hecho un resumen para solamente comprender que son las acciones de gobierno. Una política pública es una acción de gobierno.
emitida por este que busca como dar cómo es el cómo con acento, no en interrogante, cómo dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad en diferentes ámbitos. Yo le he puesto algunas importantes, en economía, en educación, en salud y en trabajo. Ejemplos. Es parte de la última sesión, por ejemplo, el modelo económico, social, productivo, comunitario. Es un enfoque, es un paragüitas que permite desarrollar acciones, como bien dice, a partir de planes, programas y proyectos en economía, por ejemplo. Pero de ello también se desprende lo educativo. ¿Cómo pensamos desde el Estado o el Estado cómo piensa la educación? Desde la sociología política nos dirán que la educación, además de ser un pilar fundamental de toda sociedad, este debe responder al contexto social, cultural, histórico, por citar algunas categorías, de, de ese conglomerado. Y eso se tiene que traducir en acciones. En este momento es el modelo educativo sociocomunitario productivo. En otro momento fue el de sustitución de importaciones por exportaciones, o el de generar condiciones para que el mercado eh, resuelva la demanda educativa, como en la 1565. ¿Sí? En salud lo propio. Entonces una política pública, vuelvo, es buscar respuestas a demandas de la sociedad. En el caso de salud, por hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? La sociedad boliviana en este momento está atravesando, si ustedes quieren, una crisis en cuanto al acceso a la salud. Y no tanto como derecho, porque todos tenemos derecho. El problema es cómo accedemos. Y por otro lado, el sistema de salud, cómo responde a ese demanda. Interesantes políticas, interesantes programas, planes, pero no se puede resolver. Y hay que hablar, por ejemplo, de justicia, ¿verdad? Entonces, los estados, en función del contexto histórico y de lo que se comprende por cada una de estas temáticas o grandes temáticas como economía, educación, salud, trabajo, justicia, derechos, etcétera, va a responder. Y en el tema educativo, precisamente vamos a ver, por lo menos hemos hecho un corte más o menos um, metodológico para comprender esta parte. Entonces, para pasar, reitero, a la siguiente diapositiva es tratar de comprender, tratar de pensar, analizar la educación técnica tecnológica bajo tres premisas. Sus antecedentes como contexto histórico, y esto tiene que ver con la relación que tiene el Estado y los sistemas educativos, y este al mismo tiempo nos hace entender de una u otra forma qué es la educación técnica y qué fue la forma, o qué fue la educación técnica y cómo fue la formación profesional, el sentido o el concepto. Yo he preferido llamarle en algo más, más comprensible sentido que concepto, porque no considero que todavía esté acabado un planteamiento académico sobre este concepto. Por lo menos los estudiosos y las estudiosas de la educación técnica en nuestro país así lo manifiestan. Y a pesar de que no existe en los últimos 10 años mayor información o mayor contribución, no hay. Por, la, por lo complejo que es, pero también en el contexto latinoamericano. Aún existen, aún existen diferencias en definir aquello. De ahí que nosotros le llamamos ruptura al modelo.
Entonces, esto es un conjunto de articulaciones que no es otra cosa que lo que hemos visto hasta la anterior. La epistemología de la formación o de la educación técnica, tecnológica, productiva. Entonces me preguntarán, pero Agustín, ¿por qué nos estás insistiendo con esto? Es la tercera vez que dices. Epistemología desde los antecedentes históricos. Epistemología desde el sentido y comprensión. Y ahora epistemología desde la política pública. Si seguimos a Michel Foucault, que también les he compartido la lectura en uno de sus capítulos, ¿sí? Nos plantea que todo conocimiento es un proceso de construcción en contexto histórico, político, social, cultural, y que siempre se define en función de criterios que primero son, dice, primero son arbitrarios. Arbitrarios en el sentido que es un conglomerado de, entre comillas, especialistas académicos que definen qué se debe, qué se nombra una cosa o por qué se nombra otra. Pero además, dice, fundamentalmente responde a la noción del momento que como individuos construimos. Yo utilizo un concepto, me gusta mucho en genealogía del racismo y también en este textito ¿no? De la arqueología del saber, ¿verdad? Que es el de escansión. Quienes están un poco o acompañan a la música o el arte musical, las canciones son la forma en cómo se articulan las melodías, si no me acuerdo. Y él las utiliza para decir que todo, así como tiene que ser, así como en la construcción melódica, por decir, de una sinfonía, tiene un orden lógico, no más que lógico, sino de sentido, la construcción del conocimiento también responde a esa noción. Entonces, por eso es que le llama escansión a la construcción de conocimiento. ¿Por qué? Porque viene de conocimientos básicos a conocimientos superiores. El significado de una cosa va a diferir del momento en que se plantee. Cuando habla de la construcción de las ciencias, plantea, no siempre ha habido ciencia. Y ahí vamos a coincidir con Rafael Bautista. Porque son momentos de construcción, o como Zabaleta Mercado diría, momentos constitutivos. Obviamente, Zabaleta Mercado se refiere al momento político histórico de nuestro país, pero en términos nociológicos, podríamos decir que responden a un contexto. Solamente hablar del concepto de mesa. Mesa en un momento es una cosa, mesa en otro momento significa otra cosa. Hoy la biología es una ciencia, antes acabada, específica. Antes era parte de otra. Lo mismo es comprender la educación técnica y la formación profesional. Ya habíamos visto en el ámbito latinoamericano y ahora en nuestro país. ¿Para qué? Para que nos dé una noción de cómo emerge aquel ámbito en el que hoy nos desarrollamos, al que queremos contribuir, ya sea desde el profesorado, desde la investigación o desde la gestión. Entonces ahí, por ejemplo, um, nos dirá Pierre Bourdieu, que también lo he compartido, por eso era la idea, sobre todo el primer capítulo, por favor, les pido que lo revisen y lean, les va a encantar, que en definitiva, las políticas educativas, ¿qué son? Son imposiciones, son violencias simbólicas, porque responden a la necesidad de un Estado que cree cómo debe educar a su sociedad y que por lo general
no responde a las necesidades o a los contextos de esa realidad. ¿Sí? Cuando Pierre Bourdieu utiliza el término de violencia simbólica a los sistemas educativos, quiere decir, en otras palabras, que me están imponiendo algo que no necesariamente responde a mi realidad. ¿Sí? Entonces, un poco como que mezclada las cosas desde distintas escuelas, ¿no? Estructuralista, postestructuralista, eh, Foucault, completamente estructuralista, Bourdieu, pero lo que quiero que se comprenda es el porqué de de, de, de comprender de entender la formación técnica, tecnológica, productiva en sus orígenes, en sus antecedentes. Para construir nuevos conocimientos es necesario partir de toda esta relación, que para efectos netamente académicos y didácticos la hemos resumido en tres premisas, ni siquiera momentos, ¿no? O hipótesis, si ustedes quieren. Lo histórico, lo conceptual y su aplicación a la realidad, o sea, a partir de política pública. A ello le llamamos epistemología. Y ahora vamos a asentar esto. Y un segundo subtema o subtítulo la hemos denominado Concepciones que definieron las políticas públicas en educación técnica, formación profesional. ¿Cuáles son esas? Vamos a simplemente repasar, pero al mismo tiempo profundizar un poquito. Comprensión. La otra vez la hemos planteado de manera general. ¿Por qué? Porque era necesario en términos filosóficos, si ustedes quieren, o nociológicos, para entender, eh, eh, sí, para comprender el origen de la educación técnica y la formación profesional. Entonces decíamos que en ese mismo entendido y en ese mismo camino que nos plantea Pierre Bourdieu y el profesor, el filósofo Bautista, cómo nos imponen concepciones, habíamos dicho que no solamente en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica, estos cuatro organismos multilaterales de las cuales Bolivia es signatario, no imponen, pero influyen para desarrollar acciones como políticas sobre la educación en general y sobre la educación técnica en particular. Por un lado la UNESCO, por otro lado la CEPAL, la UI, y la que está alineada a Europa, como es la Organización Educativa Iberoamericana. Y nos hemos planteado que tiene tres: el desarrollismo, y muy burdamente, y perdón por lo reduccionista que pueda ser mi concepto, pero que ahí está en la literatura compartida con mayor amplitud. Les voy a decir, si revisan el documentito de 1981 de la UNESCO, es increíble, es maravilloso. O sea, les vuelvo a decir, en el sentido histórico, de antecedente, leer ese documento, que son 73 páginas, si mal no recuerdo, cómo piensa Naciones Unidas la educación para nuestro continente, cómo piensa la educación para Bolivia, y les entregan a los gobiernos. Nosotros creemos que el momento histórico es este. Nosotros creemos que esto debe hacerse en educación. Y nuestros gobiernos, ¿sí?, lo asumen y dicen, esto vamos a hacer. Ahí, Bourdieu tiene razón. Violencia simbólica. Ahí tiene razón Bautista. Porque es una imposición hegemónica. Pero ello también tiene una respuesta desde adentro, de decir o no comprender lo que es adentro, si eso realmente responde. Entonces, si el desarrollismo nos dice que es industrialización por sustitución de importaciones, mejorando así los términos de intercambio y disminuyendo la brecha
entre los países la respuesta para la educación, o perdón, antes de él. ¿No? Primera cosa. Segunda cosa, la otra gran concepción, la inclusión social, que no es otra cosa que acciones de mejorar la habilidad, la oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad para que puedan participar de la sociedad. Vamos a desenmarañar ahorita. Y un tema que yo sí lo traigo a colación, y esto es un poco resumen de varias otras investigaciones que no lo he encontrado en análisis y estudios académicos, que es el asistencialismo, pero que luego les voy a explicar por qué. El asistencialismo es un enfoque político orientado a resolver problemas sociales a partir de la asistencia externa en lugar de generar soluciones estructurales. La Alianza del Progreso en los años 60, hasta los 80, ¿sí? La incursión de las ONGs desde finales de la década de 1970 hasta inicios del siglo XXI, hasta el 2005, 2010 más o menos, ¿sí? Plantean eso, es decir, el Estado no puede resolver algunas cosas y que sea la cooperación a través de instituciones de beneficencia, de altruismo que se dedica a aquello. Y sobre todo tiene mucha relevancia el asistencialismo social en la década de 1990 hasta más o menos el 2010. Son 20 años prácticamente, a mediados de la década de 1985, después de la crisis de la UDP y el estado de bienestar, la emergencia de las reformas estructurales de primera generación entre 1986 y 1991, es decir, estamos hablando de la etapa neoliberal, cuando el Estado se deshace como concepción de ciertas responsabilidades hacia la sociedad, entonces esta parte entra en acción. El asistencialismo social. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a reiterar, es ocuparse de aquello que el Estado o las instancias gubernamentales, no importa los niveles, no pueden resolver. Y tiene, como diría Bautista en otro libro, y como también plantean otros teóricos, o como el mismo Luis Tapia, en La construcción del conocimiento local, que es un librito muy bonito para en ciencias sociales, de hacernos pensar, primero, que somos subdesarrollados, que por nuestras condiciones sociales, culturales, económicas, tenemos que incluirnos, porque estamos siempre en desventaja social. Pero además, como el Estado no puede resolver algunos problemas, sean otras instancias que las resuelvan. Y ahí la idea de la educación. Todo esto que les he planteado tiene un correlato, o los actores, mejor dicho. En estas tres grandes concepciones o tres grandes enfoques que hacen a la epísteme de la educación técnica, tecnológica, porque la va a configurar y reconfigurar como concepto, tiene que ver el Estado, el sector privado, ya hemos visto por qué en la primera sesión, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actividad? ¿No? Las ONGs y la cooperación. El Estado, vamos a recordar, en la parte que le corresponde a educación formal y sus acciones referidas a la educación técnica principalmente. El sector privado, las ONGs y la cooperación en la formación profesional o la educación no formal. Y recordemos, ¿no es cierto? El Estado, Ministerio de Educación principalmente, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Asuntos Campesinos en su momento, Ministerio de Industria y Comercio, etc. El sector privado, las empresas privadas y las agencias de cooperación, uno para formar, digamos así, académicamente, con capacidades referidas al mercado de trabajo, es decir, a lo laboral. El sector privado de ONGs y cooperación, y estos más o menos se van a dividir
Acá se van a meter en lo privado y en lo estatal también, pero fundamentalmente para mejorar la mano de obra, calificarla, hacerla más competitiva en términos liberales, de la escuela económica liberal. Es decir, personas competentes. Todo ello en relación a que somos subdesarrollados, a que por nuestras condiciones existe una enorme brecha de inclusión social. Y además, porque somos tan pobres que necesitamos que alguien nos ayude. Entonces, que nos ayude, mejor dicho, en estos temas. Me olvidaba, ¿no? Algo de destacar en el asistencialismo. Es la forma paternalista que ve la cooperación internacional o el contexto internacional hacia los países subdesarrollados. Que ya en Bolivia más o menos ha desaparecido los últimos 15 años. Así, pobrecitos, no pueden hacer, hay que ayudarlos. Todo esto, desde el punto de vista de la decolonialidad, significa violencia, significa pensamiento hegemónico que no responde a la realidad. La forma en cómo nos tenemos que articular al mercado mundial, cómo nos tenemos que articular a la economía mundial, porque solitos no vamos a poder. Entonces, nos dice que son condiciones de vulnerabilidad por factores económicos, socioculturales, de género, generacional, etcétera. Que viene en, primero, estos tres elementos. ¿A quiénes está dirigido esto? ¿Quiénes son los que van a cargar conciencialmente estas tres concepciones del mundo en Latinoamérica hasta inicios del siglo XXI? Sectores populares y de bajos recursos. Principalmente hasta la década de mediados de 1990. Personas que no han acabado el bachillerato, que por X o Z razón han dejado el sistema formal de educación, ¿ya? Población migrante, es decir, acá es muy importante tener en cuenta lo que hoy ya es una categoría, o mejor dicho, tal vez un concepto académico, que es lo indígena originario. La población migrante campo-ciudad. Es decir, y vamos a irnos ese tiempo y con las disculpas del caso para efectos totalmente didácticos, los indios que llegan a la ciudad y no saben qué hacer. Y si leemos la literatura de época, que están dedicadas a labores no agrícolas y como no hay en las urbes ese trabajo, entonces se subemplean. Y ese subempleo no permite la industrialización, hace que exista brechas entre unos y otros, es decir, discriminación. ¿Ya? Por consiguiente, necesitamos ayudar a esas personas. Y finalmente las clases medias, que son más o menos el sector privilegiado que no puede por X o Z razón ingresar a la universidad, no necesariamente por sus condiciones económicas o culturales, o su origen étnico para esos momentos. En términos de educación, el desarrollismo, el inclusionismo y el asistencialismo está referido, volvemos a reiterar, a estos sectores. En el primer caso, los sectores populares de bajos recursos, habíamos dicho quiénes son. ¿Cómo se va a referir? Capacitación y especialización. Vuelvo a reiterar, ¿quiénes son? Adultos que por X o Z razón, jóvenes, mujeres, no pudieron acabar o terminar el sistema educativo formal. Pero este país necesita progresar. Hay que capacitarlos y hay que especializarlos para romper la brecha entre los que tienen un trabajo formal o informal, ¿sí? Pero además está referido a mejorar sus condiciones de empleabilidad. Por ejemplo, muy común en la década de 1970 y 80, antes de la irrupción del neoliberalismo y el proceso de relocalización o de despidos masivos y la flexibilización laboral.
Si voy a ser carpintero, mejorar mis técnicas de carpintería, ¿para qué? Para conseguir mejor trabajo. ¿Ya? Cuando habla, ello nos lleva a esto, y quiero que vean esto, es un círculo. Mejorar las condiciones de empleabilidad, ¿con qué? ¿Con qué finalidad? Orientado siempre al mercado de trabajo, siempre a los procesos productivos. Ello nos lleva a qué? A que estés necesariamente centrado en las ciudades. Otra vez, ¿no? Sectores populares y de bajos recursos. Estos criterios de medición o de sociometría le llamaban en los años 80, 90 y que hoy se llaman indicadores de, ¿cómo se llama? Indicadores de desarrollo humano que definen esto. Básicamente, ¿dónde está? En las ciudades. ¿Quién es la población migrante? ¿O dónde está la población migrante? En las ciudades. ¿Dónde están las clases medias? En las ciudades. Por tanto, las políticas educativas, en todo el sentido y amplio, tanto en el formal como en el no formal, tienen que ver con la capacitación, la especialización para mejorar condiciones de empleabilidad con orientación al mercado, es decir, ese es el objetivo, pero centrada en la ciudad. Esto responde a estas tres concepciones. En cualquier momento de la historia que queramos ver, o las políticas públicas, que en este momento no sería otra maestría, sería otro curso de especialización, definir políticas públicas en educación, pero que nos ayudan a tener sentido. ¿Por qué el recuadro? Porque esto es lo que va a definir la concepción de la educación técnica, tecnológica y productiva antes de 2010. Y esto no es otra cosa que, nuevamente, por eso machacamos, la articulación entre producción y trabajo. Articulación entre producción y trabajo a través de este círculo para responder a desarrollar el país, para romper las brechas de discriminación entre pobres, ricos, entre los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo, entre mujeres y varones, entre población migrante, es decir, indígena, originarios, campesinos, y sobre todo para ayudar a que esas personas puedan integrarse en mejores condiciones al mundo laboral. ¿Quiénes son esas personas? Estas personas. ¿Qué son? Vulnerables. La OIT, aquí hago un pequeño paréntesis explicativo, no necesariamente habla de vulnerabilidad o de personas en situación de vulnerabilidad, como hoy conocemos, pero habla de cómo mejorar las condiciones de empleabilidad para cumplir el objetivo de industrialización de nuestros países. Lo mismo la CEPAL. Y acá una característica muy importante, sobre todo en Bolivia y en algunos contextos como el Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador. No mucho en México porque tiene un, uh, una formación económica social diferente a otros países de Latinoamérica. ¿Sí? Que precisamente la industrialización y las brechas sociales tienen que ver con estos factores sociales. Hay muchos pobres, hay mucha gente que no acaba el bachillerato y hay muchos indios en las ciudades. Ese es un problema. Por eso el país no desarrolla, desde el punto de vista más fascistoide y racista. Desde el punto de vista económico, ¿no? Como hay esas condiciones, nuestro país no puede desarrollar. Entonces hay que darle una respuesta. Las y los que conocen todo el proceso del nacionalismo revolucionario era, por ejemplo, hacer una inclusión y todos debemos ser obreros y obreras. Hemos visto también, lo vamos a volver a repasar un ratito más, el código del 55. La década de 70 con el Plan Cóndor y que es producto de la lucha
contrahegemónica entre socialismo y capitalismo va a plantear que a estos sectores hay que darles condiciones para que no se levanten, no sean subversivos y respondan al desarrollo del país. Quienes se acuerden de lo que decía el ex dictador y genocida difunto Hugo Banzer Suárez, lo fundamentaba en tres. Uy, no sé qué he hecho. Perdón, no sé qué es. Voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla todavía? Sí, se observa, se aprecia. Ah, ya, ok. Me he salido, muy bien. Vuelvo a decir, ¿no? ¿Quién se acuerdan? Decía, ¿cómo era? Paz, trabajo y... Ay, se me fue el otro término. Hogar. Exactamente, ¿no? Lo definía en esto. Desde el punto de vista liberal, ¿no? El mercado tiene que resolver este problema. Y el problema es educativo. Por tanto, démosle las condiciones al mercado para que estos problemas se resuelvan. Por eso la importancia, quiero volver a reiterar, de este último recuadro que vamos a tener en este momento. El último recuadrito que está en fondo rosa con marcado de rojo es el sentido de la educación técnica en Bolivia. Estos son los actores, o esta es la población meta, diríamos, desde la planificación, que tiene que estar articulado a este objetivo por medio de estas acciones. Esto es lo que ha definido la política pública como respuesta a las inquietudes o demandas o cómo responder a las demandas de la sociedad. La gran pregunta interrogante de acá, y aquí con todo lo que ya hemos leído hasta acá vamos a comprender. ¿Esto respondía al contexto boliviano? O sea, en teoría, esto es lo que se ha hecho. Más que en teoría, en la práctica. ¿Sí? De estas tres concepciones que las hemos identificado, las hemos sistematizado y que están presentes en todos los estudios, análisis, desde la UNESCO sobre todo y la CEPAL, principalmente. Y en los estudiosos de nuestro país, que van a remarcar esta parte. No van a avanzar más allá de esto. Entonces, queridos colegas, para tener una idea clara de lo que significa pensar la educación técnica, tecnológica y productiva en nuestro país, es también entender y asimilar qué es lo que le ha dado forma, qué es lo que le ha configurado. Les decía, por eso es un poco teórico todavía esto, y estoy tratando de hacerlo lo más sencillito posible, ¿no? Para que podamos digerir, si vale el término, de forma más sencillita ello. Y además entender el tipo de trabajo que hacemos en las instituciones a las que pertenecemos. Y aquellas personas que no necesariamente pertenecen o están desarrollando alguna actividad laboral en un instituto técnico tecnológico o en una unidad educativa, pero que están vinculadas a la educación técnica o a la formación profesional técnica tecnológica, comprenderán mejor ahora el trabajo que están haciendo. O por lo menos una noción de decir, ah, ya estoy acá. Y como alguien me decía, esto ha significado un espíritu de, tener una idea de espíritu de pertenencia. Ah, ya sé por qué hago esto. Ya sé por qué me vea tanto el Ministerio de Educación con informes.
Están locos. ¿O por qué mis estudiantes me exigen? ¿O por qué todo el tiempo están hablando de que tenemos que producir, que tenemos que ser autosostenibles, que tenemos que estar articulados a los procesos productivos? Y la pregunta será, ¿será para desarrollar el país a través de la industrialización? ¿Estamos rompiendo las brechas de exclusión social a través de la educación técnica? ¿Hemos roto con el paternalismo y la visión hegemonizante de decirnos que somos pobres e ineptos, por eso tenemos que necesariamente buscar cooperación? Y como somos tan racistas, no podemos resolver, y tan machistas, además patriarcales, una sociedad centrada en el adultocentrismo, valga la redundancia, y que nos hace pobres. Y en términos dialécticos, toda esta maraña de cosas termina haciendo que el Estado dé una respuesta, porque para que pensemos de una u otra forma, están estas personas. Y estas personas son los culpables, volvemos, ¿no es cierto? Es de ida y vuelta a esto. El Estado, a través, o mejor dicho, la sociedad, a través del Estado, el sector privado, las ONGs y la cooperación, han intentado siempre resolver este problema. De ahí el signo de interrogación. Y eso nos lleva a ver, ahora sí, aterrizar un poco más. Y vamos, es muy amplio esta parte, pero la he sintetizado en tres momentos muy importantes para las políticas públicas de educación técnica en nuestro país. ¿No? ¿Qué es la parte normativa? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que viene de planes, programas, proyectos. En términos de planificación estratégica, ¿ya? Y sobre todo de planificación pública estatal, ello tiene que devenir, tiene que estar respaldado por un marco normativo. Es bien tecnocrático esto, pero una política se define así. Es decir, el desarrollismo, el asistencialismo o la idea de inclusión social tiene que estar respaldado con algo. Primero, constitución política del Estado, leyes de educativo, códigos de educación. ¿A través de qué? Instancias, Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Técnica Tecnológica, por medio de reglamentos, decretos, leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, etcétera, etcétera. Es una forma de respaldar realmente. ¿Para qué? Para que lo otro se pueda vaciar, como diría también Michel Foucault, que quede fácil de vaciar lo otro. Entonces, si vamos por el desarrollismo, entonces, ¿cómo hago que las personas se incluyan a esta idea de desarrollar el país a través de la industrialización, con capacitación, etcétera? Necesito un respaldo. Y en el tiempo, eso se va a dar. Primero, he hecho este corte. Me parece interesante, me parece importante para tenerlo como antecedente. Y vamos a ver por qué y cómo esto ha evolucionado en el tiempo. El Código de la Educación Boliviana de 1955, que nos va a decir, básicamente como concepción, que hay que educar a las masas trabajadoras para la enseñanza técnico-profesional, formando obreros calificados y técnicos medios que el país requiera para su desarrollo económico. A este burdo resumen, y le voy a llamar burdo porque debíamos desarrollar acá, por ejemplo, quién lo dice, quién no dice, que no es objetivo en este momento de la clase y menos de el módulo. ¿Sí? Ustedes pueden hacer el ejercicio de acomodar al desarrollismo, al inclusionismo o al asistencialismo. Educar masas trabajadoras desde el punto de vista del desarrollismo. Ah, ya. Es decir, que hayan obreros calificados. Desde la inclusión social, educar a las masas. ¿Para qué? Para que haya menos mujeres desempleadas, menos jóvenes que no son bachilleres desempleados. ¿Sí? Menos carpinteros que estén haciendo solamente en tallercito su trabajo y que puedan volverse artesanos calificados. Hoy, emprendedores. Hace 20 años, microempresarios. ¿Cómo cambian las concepciones? Para ello es. Entonces, ¿cómo defino?
como docente de un instituto? ¿Cómo defino mi posición como directivo de un instituto, como estudiante o como simple eh, profesional del ámbito técnico-tecnológico? ¿A dónde estoy apuntando? Ya. Esto significaba, esto deviene, o mejor dicho, es resultado, primero de la Constitución que va a estar en la Constitución de 1967. Estamos hablando de la Constitución de los años 30, que va a ser cambiada en 67, pero que responde primero en el Código 55 a esa lógica constitucional de 1967, que en su artículo 178 dice, o mejor dicho, obliga a promover la educación vocacional y la enseñanza profesional técnica, orientándola en función del desarrollo económico y la soberanía del país. Entonces ustedes me dirán, pero el código no es menor que la Constitución, debíamos estar con la Constitución. No, para efectos netamente pedagógicos es porque esto se va a concretizar, si ustedes quieren, en 1967 con ese código que va a ser reformado en 1992 y va a ser desechado completamente en 2009 con la actual Constitución Política del Estado. Sin embargo, nos sirve como referencia conceptual de nociología, ahí sí el término bien utilizado de nociología para efectos de entendimiento de la educación técnica. ¿Cómo se va a materializar esto? Hay que educar a las masas porque es un deber constitucional. ¿A través de qué? Del Ministerio de Educación, ya sabemos eso, no lo hemos puesto ahí. Pero este Ministerio de Educación, ¿qué acciones tiene que tomar como política pública? Ah, ya. Aquí una de ellas. Para que haya, para que las masas, para que la población ignorante, liberada en 1952 con la revolución, ahí a propósito de ello, me he conseguido una colección de alguien que lo estaba tirando a la basura y que me lo compraron 10 bolivianitos, una colección de la época de la Revolución Nacional sobre educación. Impresionante cómo el nacionalismo revolucionario hacía propaganda sobre la educación en Bolivia. Increíble, solamente así, muy comparado a la época de la Revolución Cubana o de la Revolución Soviética. Folletos sobre cómo educar a las masas, cómo la gente iba a alfabetizar. No funcionó, cierto. Eso no vamos a discutir. Pero qué impresionante maquinaria propagandística. Y de ahí hemos extractado varias cositas, que por ejemplo dice, mira, del 55 al 59, 4 años, se crea la Escuela Normal Superior Técnica. Hoy la conocemos en el Departamento de La Paz y en la Ciudad del Alto, sobre todo, como la Escuela Superior Técnica Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calumana. ¿Qué responsabilidad, o cuál era el objetivo de esta instancia, de esta institución? Formar profesores, docentes, profesionales, como hoy diríamos, formador de formadores y formador de profesionales. En realidad, de formadores, perdón. Ya. Es, para ese momento, la instancia responsable, que ya decíamos, de docentes en educación técnica en 3 áreas fundamentales. Agropecuaria, industrial y comercial. Luego vamos a ver por qué sentido tiene esto luego, como evolución. A nivel curricular, la Escuela Nacional, o mejor dicho, la Escuela Normal Superior Técnica, está influenciada y sesgada por las escuelas normales más místicas. Ajá. Si hay que desarrollar el país en términos industriales, agropecuarios y de servicios, ya sea para responder a las brechas sociales o para mejorar nuestras condiciones de progresar, nacen, y eso lo hemos debatido muchas veces con otros colegas, con un pecado capital desde el punto de vista religioso. La formación humanística, es decir, mucha teoría, mucha ciencia, por ejemplo, wow, y en eso muchos no están de acuerdo. Por ejemplo, mucha matemática, mucha física, mucha química, cuando lo práctico te exige aplicación.
¿Por qué lo menciono? Porque de acá nacen lo que va a ser todas las instituciones del Servicio Nacional de Educación Técnica, o el CENET, que ahorita la vamos a ver. ¿Ya? Por la demanda específica de la formación docente, la única experiencia de esta institución en formación técnica es la industrial. Es decir, docentes que van a ir, o maestros y maestras que van a ir a nutrir lo que posteriormente va a ser principalmente en la ciudad de La Paz, la Escuela Superior Industrial Pedro Domingo Murillo. Posteriormente, ¿no? a el Paso en Cochabamba y luego el Tecnológico de Santa Cruz. Formación hacia la industria. No, carecía de equipamiento e infraestructura, es decir, por eso humanístico, solamente en pizarra. Hoy ustedes se van a reír de mí, a ver quién en mecánica automotriz enseña en pizarra. No ve, no pasa nada. ¿No? Carecía también de docentes especializados, es decir, eran profesores de matemáticas, maestros, maestras de química, de física, formando para mecánicos industriales, para electricistas. ¿No? Es lo que va a dar nacimiento a la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, al Tecnológico del Paso en Cochabamba, al Instituto Técnico Agropecuario en Portachuelo, Instituto José Luis Antón García, en el tiempo, no necesariamente en ese momento, pero nacen acá. Entre algunos de ustedes se estaban reconociendo y algunos que son nuevitos, por ejemplo, institutos de reciente creación en los últimos 10 años, ¿y dónde estamos nosotros? Eso lo reservamos para la última sesión, porque ahí está la brillantez de todo ahora. Y nos vamos a siguiente momento. 1973, Ley de la Educación Boliviana. A ver, antes. ¿Ya? Hasta acá. Esta es la forma, que se me pase, de concebir la educación en Bolivia, la educación técnica en Bolivia, con el Código de la Educación Boliviana. En resumidas cuentas. Ya sea principalmente, mejor dicho, principalmente a través de la concepción del desarrollismo, hay que educar a las masas para cumplir con ese objetivo de desarrollar e industrializar el país. Por medio de esto, y no se olviden que ya lo hemos visto, la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo como la primera, aparece en la década de los 40, emulando lo que fue la experiencia chilena, que está exclusivamente dirigida a formar nuevamente mano de obra altamente calificada y además con mucho éxito, eso sí hay que reconocerlo, hasta el día de hoy, dirigida a la industria. Obviamente, y en el tiempo van a incursionar en otro tipo de áreas más de la formación superior técnica. Lo propio el resto, que van a ir apareciendo en el tiempo, más o menos, pero bajo esta concepción. Eso quiero que podamos entenderlo claramente, queridos colegas, y que vayamos tomando nota de algo. Y bueno, lo bueno es que esto se está grabando, ¿no es cierto? Ese es un momento histórico, ¿ya? Un momento histórico en el tiempo, uno solo. Vayamos al siguiente. 1973, el Código Banzer, que al igual que en el anterior caso, sigue siendo parte de la Constitución Política del Estado, que decía que el Estado tiene que formar personas dirigidas al desarrollo del país en términos técnico-vocacionales. Nunca el país se ha desprendido de esa idea de la formación técnica referida a la industria. No a la vida, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahí es lo diferente con el modelo, por eso. Y no por eso probando el modelo, sino en términos académicos, por eso nos significa para muchos una ruptura epistemológica. 10 años, esperemos que en los próximos años tenga resultados, o digamos en 5 o 10 años estemos diciendo, igual ha sido otro fracaso. Pero eso es cualitativamente diferente. ¿Sí? Crea una instancia que no la ha desarrollado porque no necesita, lo van a tener por si acaso les voy a compartir toda esta bibliografía recién para que puedan avanzar. Sobre todo son decretos, es más legislativo,
En la anterior sesión, en el anterior material les he compartido, ¿dónde está? Aquí está. Voy a mostrar. He compartido en PDF todo este mamotreto, no sé si lo pueden ver, ¿sí? Es legislación educativa en 2 tomos, son casi 2000 páginas, y él lo compartió en PDF. Lo van a encontrar ahí en las páginas centrales, todo lo que les estoy diciendo, y además, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Por acá, solamente esto. Se crea el Consejo Superior de Enseñanza, que va a estar encargada de capacitar jóvenes, a jóvenes y adultos en el trabajo y brindar mano de obra cualificada a la industria para el desarrollo del país. ¿Se dan cuenta? Aquí esta política está respondiendo a esa parte de la población que no tiene acceso a la educación o que no ha terminado de tener, por las condiciones que sea, y ese no es tema de debate en este momento. Que seguramente en cada una de sus formaciones a nivel de pregrado han debido ver. Ahora bien, pero además, esto es importante, crea el Servicio Nacional de Formación de Mano de Obra como otra política. ¿Sí? Respondiendo, vuelvo, hay que responder al mandato constitucional. Para ello se crea un Consejo Superior de Enseñanza Técnica que está destinada a capacitar jóvenes y adultos en el trabajo y brindar mano de obra cualificada a la industria para el desarrollo del país. Y acá no hay que olvidar lo que hemos visto en la primera y segunda sesión, y hoy lo hemos vuelto a recapitular. Educación formal y educación no formal. La formal desde el Estado, principalmente desde la educación inicial hasta el postbachillerato o el bachillerato, incluso postbachillerato, y aquella que está referida a quienes no han terminado la educación, pero necesitan integrarse en mejores condiciones al mercado laboral. Por un lado, entonces, está el Consejo Superior de Enseñanza y por otro lado está el Servicio Nacional de Formación de Mano de Obra, FOM. ¿Por qué es importante? Porque estos son los antecedentes de lo que hoy conoceríamos y debería llamarse así, subsistema de educación superior técnica tecnológica, pero no, la legislación todavía no nos permite, y el desarrollo también legislativo de la legislación educativa en el país nos permite hablar, pero sí lo vamos a enseñar en ese subámbito de la educación superior, ese antecedente. ¿Sí? Creado entre 1972 y 74, son 2 decretos supremos, que solamente el más importante lo he puesto, ¿ya? Si bien la ley es de 1973, el 74 se fue a formalizar bajo este aspecto, bajo este marco jurídico, si vale el término, ¿ya? 4 elementos básicos para mera información y de contexto, pero que sí es importante. Primero, que el famoso FOMO, si es que alguien conocía o ha escuchado, era dependiente del Ministerio de Trabajo. Ya, entonces es parte de la educación no formal. ¿Ve? Ya estamos diferenciando conceptualmente. ¿Sí? Tiene un aporte del 1% de la empresa privada. Ha nacido bajo ese criterio en la dictadura de Eduardo Arce Suárez. ¿No? Su objetivo, especializar en oficios de industria a obreros y crear mano de obra calificada. Hasta ahí. En la bibliografía que les he compartido, sobre todo la de Yapul Lizárraga, y hay uno más sobre la evaluación de la educación superior en Latinoamérica, está completamente desglosado todo este tema. También está no está en el currículo base. No lo menciona, obviamente porque no es formal. ¿Ya? En segunda instancia, en 1977-78, se va a crear el Instituto Boliviano de Aprendizaje, IBA, que luego va a pasar a ser parte de la Iglesia Católica, las Escuelas de Cristo y sobre todo Don Bosco. Entre sus principales acciones, en 1973, perdón, ¿ya? 3 de sus objetivos principales de esta instancia para responder a las lógicas de industrialización, de desarrollismo o de inclusión social. Incrementar la capacidad de producción mediante el entrenamiento. Ojo, y eso está en el decreto supremo, lo van a poder ver ahí. ¿Sí? Entrenamiento acelerado de la mano de obra calificada. Entre los que conocen los IVAs o SEAS o que conocemos qué son,
carpintería, electricidad, radiotécnicos en ese momento con electrónica básica, que hoy es toda una ciencia. eh, no había albañilería, había macramé, costura, panadería, etcétera, etcétera. Segundo objetivo, capacitar y actualizar en las técnicas dinámicas de trabajo, atendiendo las demandas del mercado ocupacional, ayer ocupacional, perdón. Nuevamente, ¿referido a qué? Al mundo del trabajo. Esto boliviano de aprendizaje. ¿Cuál era la población objetiva? Adultos y jóvenes fuera del sistema educativo formal. Vuelvo a reiterar aquello que decíamos, que quienes no han concluido el bachillerato, quienes por X o Z razón no quieren entrar a la universidad y quieren solamente un oficio. Algunos se acordarán de esas frasecitas que los papás y los abuelos nos decían en la década de los 80, ¿no? Algo por lo menos aprende, séte técnico en algo, ya que no vas a terminar de estudiar para ser gente de bien. ¿Sí? Ahí está. Por medio de estas acciones estatales es como se resuelve esa forma, o mejor dicho, esa demanda que la sociedad necesita en educación técnica. Y finalmente, lo que a nosotros nos interesa, el Servicio Nacional de Educación Técnica, el famoso CENET. ¿Quiénes no han escuchado del CENET? Algunos directivos que están ya varios añitos han debido escuchar en algunas de los debates y discusiones, sobre todo cuando se debatía el tema de el incremento salarial a los docentes y directivos, que no se lo podía hacer porque estos señores en su momento fueron los únicos, hay un decreto supremo que creado y que en algún momento lo voy a compartir, que se hicieron exclusivos y los únicos que podían tener buenos salarios eran estos. Ha costado mucho al Estado romper esta hegemonía, pero bueno, ahí está. Aquí aparece, esta es la educación formal. Hasta acá, la educación no formal. Estos IVA sí dependían del Ministerio de Educación y Culturas en ese momento, pero digamos que era más, ahora sí le podríamos llamar incluso, de asistencia para responder a romper brechas, que eso recién aparece ese conceptito a finales de la década de los 80 en las ciencias sociales y todos los 90, brecha. ¿No? Hoy no existe. Cuando hablamos de derechos, se deja de hablar. Es apasionante esa parte. ¿Ya? ¿Cuáles eran sus funciones? Voy a empezar de abajo. Es la primera forma o la primera idea de organizar la educación técnica, la primera política seria de organizar la educación técnica. Nace a partir de un decreto supremo en 1978. El objetivo principal era atender la formación técnica en el país. Aquí viene interesante. ¿Ya? Tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo del BID y está logísticamente asesorado, no es el término. Se me fue. Digamos que técnicamente dependía del gobierno canadiense, pero estaba financiado en la parte de salarios por el Ministerio de Educación. Lo he dejado ahí porque es lo siguiente que vamos a ver. Y acá me he hecho un paréntesis bien interesante y quiero que, si el tiempo nos da, lo vamos a acabar. ¿Sí? Nos detenemos ahí y, como decía, esto es lo que nos interesa ahora. El Servicio Nacional de Educación Técnica, el CENET. ¿Qué era en definitiva? Y también está ahí, lamentablemente no existe en archivos fáciles de ubicar toda su reglamentación, todo su funcionamiento, sino extractos he podido esperar de ahí. Y nuevamente pido, si alguien lo tiene, lo consigue, por favor, es una verdadera joya para la historia de la educación técnica. ¿Ya? Pero sí podemos recuperar esto. Eso sí existe. Los fundamentos del CENET. Primero es una dependencia jerárquica del Ministerio de Educación y Cultura, o sea, depende del Ministerio de Educación, pero es descentralizado.
Así más o menos, quienes conocen la Escuela de Gestión Pública. Práctica, su propio funcionamiento, su propia captación de recursos, etc. Otro elemento importantísimo de este momento, ¿ya? Entonces, vamos. Depende del Ministerio de Educación, pero es completamente descentralizado, ¿ya? ¿Se acuerdan de esa idea que habíamos hablado la primera vez? De que la noción tanto de la UNESCO y sobre todo de la CEPAL era de crear o generar instancias de formación técnica independientes que respondan al mercado desde la articulación con la empresa privada. A eso está respondiendo esto, pero no en el sentido estricto. ¿Por qué? Y aquí hay un debate bien interesante. Financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo de 27 millones de dólares para ese momento. Estamos hablando de finales de la década del 70, inicios de la década del 80. Este financiamiento estaba destinado a equipar a los institutos o a las escuelas superiores industriales, que ya las hemos visto en el anterior cuadrito y que creo que aquí las repito, ¿ya? Para infraestructura y sobre todo equipamiento, además de un segundo componente, el de especialización y capacitación docente. Algo tan recurrente hasta el día de hoy. Quienes trabajan con la cooperación suiza tiene el mismo componente. Algo que adolece la educación técnica es todavía esto. Y es la respuesta que hay que darle ahora. ¿Ya? En 1996, en 1994, cuando deja de existir el CENED y va a ser sustituido por la SINATEC, luego lo vamos a ver, ¿sí? Y hay un debate, y gracias por el documento que nos ha compartido, el de Carlos Toranzo, ¿sí? En el debate de ese encuentro que hubo en 1991, por eso es muy importante ese documento. ¿Ya? Dicen, una pregunta, ¿por qué ha fracasado el CENED? Si tenía esta inversión, ¿para cuánto? Para 13 institutos a nivel del país, estamos hablando más o menos de 3 millones por cada instituto de dólares en ese momento. ¡Wow! En ese momento era harto. Hoy, significa ¿qué? Eh, equipamiento medio para 3 carreras. Lo sé por la experiencia, ¿no? Y otros dicen, no, mentira, personeros del gobierno neoliberal de ese momento, ¿no? Lo que pasa es que ha fracasado porque el BID solamente ha logrado financiar 14 millones y luego se ha retirado. Y si comprendemos esos años, los conflictos sociales, el enorme despido, el Estado se quería deshacer de las cosas, seguramente por eso, serían unas de las causas. Pero imagínense, este financiamiento tenía la educación técnica, industrial, agropecuaria, y no de servicios. Los servicios estaban en otro lado. ¿Ya? El 20 de febrero de 1981, mediante Supremo, se aprueba la estructura académica administrativa de este servicio, el funcionamiento de 8 institutos industriales y 5 agropecuarios, los 3 institutos fundadores, se vale, de la educación técnica, tecnológica, productiva de nuestro país. Por eso es importante. ¿Sí? Me dijeron que el subdirector de Cochabamba, el licenciado Araujo, ha publicado un libro sobre la historia de los CENET. La verdad no lo he llegado a conocer. Si alguien lo puede conseguir, sería magnífico. ¿Ya? Que son dependientes de esta instancia, con una administración descentralizada, pero dependiente del ministerio. Decía, que va a tener vigencia hasta 1984. Para volver a recalcar. Si la concepción del país es industrialización, para la década de los 70 y 80 había que crear esta instancia que articule la educación. Y esto a mí me interesa que lo veamos. Aprueba la estructura académica y administrativa. Académica porque se va a encargar de hacer los planes de estudio. Es otra discusión ahí, si fueron buenos, no fueron muchos. Bueno, no muchos. La historia nos dice que fue un desastre total, ¿no? Porque la carrera de industria, ¿cómo se llama? Electricidad industrial, por ejemplo. En el Pedro Domingo Murillo tenía ABC, plan de estudios y malla curricular. En El Paso tenía otra malla curricular, y etcétera, etcétera. O sea, pero respondía a ese momento. Y eso es lo importante que tenemos que ver. Las críticas son para después, para el análisis, para la construcción de nuevas propuestas.
pero respondían a ese momento. ¿Ya? Y entre los objetivos, esto sí lo he podido recuperar, está en los documentos, también les voy a compartir parte de esta documentación meramente referencial para que la tengan. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetivos. Coordinar e integrar los planes y programas de políticas del Sistema Nacional, coordinar y orientar de acuerdo a la política educativa nacional las actividades de las diferentes instituciones involucradas en este sistema, o sea, en el sistema de capacitación técnica. Ojo, fijémonos en los conceptos, capacitación técnica. Promover la participación de los sectores empresariales, privados, estatales en la dinámica de requerimientos del sistema de educación y capacitación técnica. Hoy le llamamos con el modelo ¿qué? Demandas del sector productivo. Ahí vamos a ver, ¿ha cambiado o no ha cambiado? Ahí lo vamos a, ya estarán anotando sus interrogantes para bombardear esto con el modelo. Convenir y coordinar los lineamientos generales del sistema de educación, capacitación técnica de acuerdo a las políticas y planes y programas de las instituciones que lo integran. Por eso era, el Paso quiere agropecuaria fundado en el, bueno, todavía no había el trópico tan desarrollado como ahora. Valle Alto, de Cochabamba, ¿no? Y Santa Cruz ya estaban haciendo el norte integrado. Por eso programas dispersos. El Pedro Domingo Murillo necesita planes de estudio que estén de acuerdo a la industria textilera, que era el boom de los años 80, 70 en La Paz. ¿No? Y el Paso dirá, no, nosotros queremos sobre todo la agroindustria que estaba en el boom. Algo así, a eso me se refiere, ¿ya? Promover nuevas fuentes de financiamiento para el sistema de educación y capacitación, como era descentralizado, tenía la potestad y la potestad y la libertad de conseguir fuentes de financiamiento, que no se puede, ¿no? La de GESLA, loco, tiene que pasar por el BIFE y etcétera. Proponer al Supremo Gobierno, bien colonial todavía, ¿no? A través de canales respectivos las políticas a seguir a la preparación de recursos humanos, es decir, el CENER a través de su directorio y todo, no lo vamos a estudiar ahora, recibiendo las demandas o las experiencias de esas instituciones de educación técnica o de formación profesional, decía, además tenemos que hacer esto. Lo que debería ser también la tarea en este momento de la de GESLA, o del Ministerio de Educación. Debería, porque hay tantas trabas todavía que no supera la educación técnica, que se queda todavía en debería. Y finalmente, normar el funcionamiento del sistema de educación y capacitación técnica. Y yo considero, queridos colegas, que lo único que hasta ahora se ha cumplido en todos los modelos es el normativo. Que la norma CENET, que la norma CINETEC, que la 350, que el reglamento y bla. Y aún queda mucho camino por recorrer, pero está escrito. Es parte de las políticas. Y un segundo paréntesis, de poco tiempo que nos queda, creo que nos queda 10 minutos. Wow, es apasionante esto. Una segunda instancia importantísima. Yo le llamaría un segundo momento importantísimo de la constitución de la educación técnica, tecnológica, productiva en Bolivia. El Instituto de Formación y Capacitación Laboral Infocal. ¿Quién no conoce el Infocal? Pero aquí se van a llevar a muchos, tal vez saben, o muy pocos conocen esto, pero la mayoría se va a llevar una sorpresa. ¿Por qué la he puesto? Porque como parte de las políticas públicas, ¿sí? A través de un decreto supremo del 29 de diciembre de 1988, auge de la época neoliberal, ¿no? Sí, 1988, Víctor Paz Extensor. Este artículo dice, o este decreto dice en su primer artículo, se crea el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral Infocal, con autonomía de gestión administrativa, bajo la tuición del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en sustitución del Servicio Nacional de Formación de Mano de Obra, FOM, que se declara extinguido. Textual dice el artículo. Ups, ¿no que Infocal es una fundación privada de los empresarios privados? Nace en 1988 con recursos estatales que reemplaza a lo que habíamos visto desde los años 70, ¿no ve? De la década de 1970, la FOM, cuyo objetivo es
La formación, capacitación, actualización de conocimientos de mano de obra calificada, así como personal para cargos medios, etcétera, con aportes del Estado, empresa privada 1% y donaciones. Conformado por un consejo a la cabeza del Ministerio de Trabajo, la Central Obrera Boliviana y los empresarios privados de Bolivia. Es de autogestión y sostenibilidad. Queridos colegas, así nace Infocal. Esto es Infocal. Respondiendo al contexto de la época neoliberal. ¿Ya? Pero mantiene el principio de formación de mano de obra. ¿Por qué lo he puesto acá? Y me dirán, ¿por qué Agustín tanta cháchara con Infocal? Porque hoy es parte de nosotros Infocal. Es un instituto técnico a nivel nacional, etcétera, sí, privado, que tiene mucha trayectoria y sé conocerla, sí. Por eso su importancia. En esta construcción de políticas, el Infocal nace como parte de las políticas públicas que van a responder a esas tres concepciones que habíamos visto, que en definitiva hacen a la historia de la educación técnica como filosofía. Este es un primer momento del Infocal. Y el segundo momento, bien despacito. A través de un decreto supremo de 1996, con el gobierno de Sánchez de Lozada, sí, se abroga el decreto 2205 de diciembre del 88, es decir, el que ha creado el Infocal sustituyendo al FOMA. Este decreto de 14 de febrero sustituye a este. ¿Y qué crea? Como política pública. Lo que hoy conocemos. Este decreto dice, apruébese en todas sus cláusulas el convenio suscrito el 17 de enero de 1996 por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y el Ministerio de Desarrollo Humano para la creación de la Fundación Nacional para la Capacitación Laboral, Fundación Infocal, financiada con el aporte, perdón, ahí por el error, privado, equivalente al 1%, calculando sobre el salario mensual de los trabajadores que figuran en planillas a cuya contribución se obliga voluntariamente el empleador privado. Ups. Segundo, interrogación y admiración. Infocal sustituye al FOM. E Infocal se la van a pasar a los empresarios privados. ¿Cuánto han puesto los empresarios privados? 1%. Tuvimos un debate con unos colegas hace un tiempito atrás con esto. Me decían, no, Infocal es iniciativa privada. No, señores. Aquí está. En resumen, ¿qué dice ese convenio? Infocal La Paz se convierte en la Fundación Infocal La Paz, bajo tuición y supervisión de la Federación de Empresarios Privados de La Paz. El objetivo central de este cambio era hacer de la Fundación Infocal de La Paz una institución educativa de primer nivel, que proporcione servicios especializados de formación y capacitación laboral, no solo para mejorar el tradicional apoyo a la calificación de mano de obra del sector privado, sino ofertando nuevos programas dirigidos a mandos, medios y niveles específicos del área ejecutiva de la microempresa, motivando así a promover el desarrollo económico-social de la región, es decir, lo que conocemos como el Instituto Infocal. ¿No? Más de uno, tal vez, más de una se estará sorprendiendo con esto. ¿Por qué? Porque es parte de las políticas educativas en nuestro país. Y responde a una concepción de liberalismo económico o de las reformas estructurales, deshacerse de todo lo que al Estado le genere gasto. Y por supuesto que regalamos una institución tan importante, porque aquí hay otro decreto que no lo he puesto, en el que se autoriza en 92, con Jaime Paz Zamora, ¿sí?, la construcción del actual edificio que tiene Infocal en La Paz. Y el traspaso de todos los edificios que había de FOMO, que luego eran Infocal, en el resto del país. Entonces, ojito, ojo, ¿no? O sea, esta gran institución, muy buena por cierto, al empresario privado no le cuesta un centavo, le cuesta a nuestro país desde la política educativa del momento. Y es esto. Dicho de otro modo, la Confederación de Empresarios de Bolivia asumió la responsabilidad de hacerse cargo de la formación y capacitación laboral por medio de una fundación nacional. De la formación y capacitación, y hoy educación técnica superior. Por eso la puse. Es parte de nuestra historia.
son dos momentos importantes. Y acabo con esto. La 1565. Ya lo he puesto ahí en bloque, así, pesado. La ley de la famosa reforma educativa, que entre sus preceptos más importantes, pero no le he puesto aquí a mis señaladores, decía que es, mejor dicho, ¿no? Va a crear en su artículo 18 el Sistema Nacional de Educación Técnica y Tecnológica, CINETEC. Este va a sustituir al Servicio Nacional de Educación Técnica, la segunda gran acción, en mi entender, de articular la educación técnica. Obviamente desde el punto de vista neoliberal, y hemos visto la anterior semana que quiere decir la 1564, que está referida como concepción a mejorar las capacidades técnicas vocacionales de la población para el desarrollo del país, de la región y del lugar, o algo así. Que está recuperado también por la 070, como enunciado, no como concepción, por supuesto. Ahora, el Sistema Nacional de Educación Técnica Tecnológica terminó siendo como una especie de centralizado, descentralizado. Y a través de una norma, de una resolución, a través de la resolución ministerial 138/96, que es su norma, va a tener cuatro aspectos importantes, en resumen. ¿Ya? Esta no la voy a compartir porque es igualito que la 350 en la mayoría. Solamente en la parte fundamental dice, por ejemplo, el objetivo es centralizar todo el sistema de educación técnica y tecnológica, unir el CENET con el DINETI. ¿Se acuerdan que era el DINETI? Lo hemos visto en la anterior semana. La Dirección Nacional de Educación Técnica, que estaba referida a la educación, mejor dicho, la formación postbachillerato y profesional no universitaria, donde han nacido todos los INCOS, todas las ESAES, los INSCOS, es decir, la educación comercial y de servicios. Y los CENET, todos los institutos tecnológicos que hoy conocemos, agropecuarios, industriales, etc. Ese es el mérito de esta política, organizar en una sola. Además, va a diferenciar las modalidades y tipos de formación, algo que estaba disperso, que va a seguir hasta el 2012 más o menos, ¿no? Bueno, que la 350 trata de regular, finalmente, 20 años después, creo. Es decir, por ejemplo, ¿cuándo es mano de obra calificada? Técnico básico, técnico medio, técnico superior. Va a normar la carga horaria de tal o cual mención de formación, etc. Es la primera que va a establecer los tiempos en 3 años para técnico superior, como máximo nivel. De ahí se va a diferenciar. ¿Sí? Establece procedimientos y requisitos. Perdón por los errores, ¿ya? Ahí dice requisitos. Estábamos de hambre. Me parece un risotto riquísimo. Y administrativos, académicos y legales de la educación. Es decir, cómo aperturar un instituto, cómo hacer un trámite administrativo, cómo normar los planes de estudio. Es decir, es una norma mucho más integral. Los defensores del modelo educativo y de la 350, pues por eso se han sustituido, no sé, ya, de acuerdo, eso no viene. Pero son los intentos de hacer educación técnica en ese sentido, como política pública, que deviene o emana o aterriza de una concepción, de una u otra concepción. En este caso, neoliberal, que responde a esos tres grandes paraguas. Otro debate, otro momento debatiremos cómo fue el nacionalismo revolucionario, que debía estar acá, luego neoliberalismo y ahora el modelo. Son los otros 3 grandes paraguas que además engloban a esos otros 3 paragüitas. Además de esto, que está intentando ya organizar, un segundo intento de organizar la educación técnica en nuestro país, ¿sí? Es una etapa de la mercantilización y liberalización de la educación superior, fuerte. Lo dice la Lizárraga, lo dice Mario Yapu, lo dice, ahí está en el libro de Carlos Toranzo, Mesina, lo dice, esta etapa no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica. Y muchas ONGs, aquí es donde entran las ONGs. ¿Sí?
Lo que no puede hacer el Estado, porque aquí se está peleando cómo organizar, cómo descentralizar las cosas, no se olviden que es el momento de la descentralización de la educación, etcétera, pero está intentando unir esto, pero cómo formamos, hay un debate incluso para entender, y algunos que hemos estudiado esta parte, le llamamos la etapa oscurantista de la educación, pues no, a pesar de que hay norma, no sabían qué hacer, y la educación técnica, tecnológica y la educación superior en particular estaba por todo lado, a pesar de existir estas políticas. Entonces era una investigación de sus tesis de maestría de decir cuáles han sido los efectos, ¿no? Ya no sé, ¿quiénes han leído la tesis de doctorado? Fernández, no me acuerdo que les he compartido. Muy buen documento para mostrar esta parte, sobre todo el cómo el desarrollismo influye acá. Entonces, la capacitación por las ONGs como el CEMPA, el ITPK, CINCA, que han dejado de existir, algunas como la Gregoria Pasa, que aún persiste, el CIDEM ya con otras características. La entonces Secretaría de Educación, hoy Ministerio de Educación, solo se encarga de la educación técnica en bordados, tejidos, costura y otras manualidades que ofrecen una capacitación laboral. Imagínense cómo se ha reducido el Estado de tener esto a solamente esto. Está en la bibliografía que les he compartido. ¿Ya? A este conjunto, y para terminar con las justas, es lo que le hemos llamado fin de un ciclo largo. Y este fin de un ciclo largo nos lleva a